Hola a todos, bienvenidos. Este es nuestro podcast. Me presento, soy Valentina Quiñones, estudiante de la licenciatura en nutrición de Gastón Dachary, y estoy hoy junto a mi compañera Constanza Trinidad, que también está conmigo en esta carrera, y Coti. Hola, bueno, nosotras estamos hoy acá en nuestro primer programa, estamos un poco nerviosas, pero bueno, básicamente este proyecto es un podcast que se va a ir transmitiendo, que justamente tiene la idea o el objetivo, mejor dicho, de poder acercar los conocimientos de nutrición, la información que nosotros tenemos y adquiridas a partir de la licenciatura en nutrición, y bueno, compartirlas con ustedes a partir de este medio, y sobre todo ir aprendiendo en conjunto, ir aprendiendo nuevos temas, actualizándonos y ir comunicándolo. Claro, para que tanto ustedes como nosotros aprendamos tanto de ustedes, y nosotros vamos a seguir dándole todo tipo de consejos, acá algunos tips, algunas cositas, que es parte también del nutricionista, ya que estamos acá a 2 pasitos de recibirnos, es comunicar, estar en esto de dar educación alimentaria, así que espero que les guste esto que vamos a hacer acá, este proyecto, y bueno, esperemos que nos sigan escuchando. Bueno, vamos a hablar un poquito de nosotras, nuestra presentación. Yo soy Constanza, como había dicho Valen, estamos ya en el último tramo de la licenciatura, nuestra formación profesional. Y bueno, actualmente estamos haciendo nuestras prácticas en Instituto de Previsión Social, pero esto también es parte de nuestra práctica, estar acá comunicando y hablando, acercando esto de lo científico a las personas que tal vez no necesariamente tienen que saber los nombres científicos, sino que entender nada más a lo que es tan cotidiano como el alimentarse. Bien, nosotras empezamos juntas la carrera, nos conocimos allá en 2020, imagínense, cursamos durante la pandemia, vivimos toda esta experiencia virtual, nos hicimos más amigas ya en estos últimos años, ya cuando fue un poquito más presencial, pero bueno, tuvimos la oportunidad de cruzarnos en trabajos prácticos, parciales, esos finales, así que acá continuamos, somos la generación de la pandemia. Sí, totalmente. Y estamos acá por suerte ya en la última materia, nos queda ahí un par de finales, la tesis, y ya prácticamente nos recibimos, así que bueno, yo tengo 23 años, casi miento, 24 porque nací en el 2000, Coti ya es un poquito más chiquita, pero estamos ahí, épocas del 2000, y nada, ambas tenemos esta pasión por la nutrición y bueno. ¿Qué te llevó a estudiar esto? Ay, bueno, yo desde chiquita que me gustaba la comida, como siempre, ¿no? Como todo lo que tenga que ver con las cosas dulces, las frutas, todo, y ya a los 15 años tuve este choque de las redes sociales, de que la gente publicitaba estas dietas que a veces eran como muy milagrosas. Entonces yo desde ahí empecé a investigar, a ver qué cositas podía comer, qué no, y desde ahí me surgió la idea de quiero ser nutricionista, para no solo para mí, sino también para brindarle el apoyo a la gente y que la gente también conozca cómo funciona su cuerpo, cómo lo puede digerir, qué dietas están hechas para estas personas y cuáles no. Claro. Entonces ese fue el gran interés, y todo lo que tenga que ver con la salud, ¿no es cierto? Cuidando todo lo que es las patologías, vemos que nuestros tíos, familiares tienen algún problema, entonces nosotros ahí, eso fue más que nada mi motivación. Bueno, como te decía hoy, yo venía de un lado re distinto, yo quería estudiar Derecho, y estoy acá. Súper distinto. Pero bueno, yo tengo 22 años, también empecé en el 2020 con Valen, pero en la secundaria, cuando tenía que elegir el lugar de pasantías, dije, bueno, yo quiero estudiar Derecho, me voy ¿dónde te dije que era? ¿En el Palacio de la Justicia? Ay, sí. No, en el Poder Judicial. En el Poder Judicial. En el Poder Judicial a hacer mis prácticas, y bueno, decidí que no era para mí, no era nada. No era tu ámbito. Y mi otra opción era nutrición, pero porque me interesaba la relación de la alimentación para sanar enfermedades, que bueno, algunas sí se sanan, otras no, son tratamientos. Claro. Pero por ese lado fue el que me gustó nutrición, todo lo que es lo que llamamos dietoterapia, propiamente dicho. Pero bueno, lo que sí que nos pasó a ambas es que hay todo un mundo dentro de la nutrición que no es solamente curar con los alimentos, claro, o dietas, planes nutricionales únicamente,
sino que hay un montón. De hecho, lo que a mí me llamaba la atención del derecho eran las leyes y cómo se aplica a nuestro día a día. Y bueno, en nutrición hay mucha legislación. Claro, en nutrición, por más que nosotros digamos no es hacer planes como mencionaba ella, tenemos leyes nacionales que apoyan los programas alimentarios, también leyes que apoyan todo lo que tenga que ver con la distribución de alimentos a los comedores, todo lo que tenga que ver con la escolaridad, las escuelas que tienen ¿cómo se llama esto? El almuerzo, el desayuno, jornada extendida. Y ahí también están los nutris, que a veces uno está un poquito desinformado, pero acá... Y de hecho hay muchos nutricionistas que hoy en día estuvieron participando en muchas creaciones de leyes y programas. Muchos programas, proyectos. Así que eso también es bastante interesante de la carrera y eso le queríamos acercar hoy en nuestro primer programa de presentación. Sí. Hablarles sobre el alcance que tiene la carrera y sobre todo a nivel profesional, porque no es solamente estar el nutricionista en el consultorio, sino que también puede estar en ámbitos como este, que es la comunicación. Bien. O como decíamos, en la Cámara de Representantes, en un puesto político. Claro. Representando a los intereses de la población respecto a la nutrición. Sí, cubrimos muchos campos que a veces uno desconoce. También podemos estar como profes enseñando en las universidades, podemos estar como profes en alguna escuelita de fútbol, en algunas canchas o deportes, donde necesitan nuestro servicio de alimentación, pero también vamos a brindar en esos lugares talleres, si se quiere, de cocina, de algún tema importante, por ejemplo, la hidratación en el caso del deporte, el crecimiento en el caso de los niños, o sea, como que es muy abarcativo y está bueno también que la gente conozca esto y que no se vaya al simple hecho del nutricionista en el consultorio diciéndole tenés que comer esto no. Claro. Así que... De hecho, lo más llamativo si nos ponemos a analizar el plan de estudio de nutrición es que hay materias que vos decís, ¿por qué están ahí? ¿Por qué hay un nutricionista que necesita saber eso? Y lo vas entendiendo una vez que vas cursando. Por ejemplo, hay materias, por ejemplo, inglés 2, inglés 1, que son re necesarios porque el día de mañana, cuando uno necesita a nivel profesional, ¿no?, leer estudios científicos o avances, generalmente están en la lengua inglesa por una cuestión de que tienen mayores capacidades y económicas sobre todo para realizar estudios. Sí, algo que también tenemos es la materia psicología alimentaria, que esa es otra área que cubre el nutricionista, un trabajo multidisciplinario porque estamos con, por ejemplo, psicólogos, psicopedagogos, en donde vamos a hablar todo esto de trastornos alimentarios, también la parte que tenga que ver con el aprendizaje, algunas discapacidades, todo eso, el adaptar la vida del paciente, ya sea un niño o un adulto, y ayudar a su día a día de cómo va a llevar su alimentación. Y también el enseñar a comer. A veces pasa que con los niños, voy más que nada a lo que es el TCA y todas esas conductas alimentarias o las conductas de los niños, que a veces uno no sabe cómo llegar, entonces el trabajo con otros profesionales también va a hacer que nuestro trabajo sea más fácil y así llegar a más muchísimo edades. Más integral, sobre todo. No basarnos solamente en la fisiología de que el alimento ingresa, se absorbe y usamos los distintos nutrientes. Y así materias como economía alimentaria, ¿sí?, que también se habla sobre todo lo que es el capital de la Argentina en cuanto a, por ejemplo, producción agronómica, distintos tipos de planes, por ejemplo, algo que se estudia y nosotros lo entendemos a partir de la carrera es la canasta básica, que es algo que nos atraviesa a todos, y a partir de eso se miden líneas de pobreza, líneas de indigencia. Y todo eso se dan en las materias y es algo que yo no me imaginaba en su momento, junto con muy de la mano de legislación alimentaria, que son, como decía Valen antes, las leyes que nos protegen a todos los ciudadanos ante distintas vulnerabilidades y situaciones económicas que, no favorecen a la accesibilidad, por ejemplo. Exactamente. Todo esto de estadística, epidemiología, es algo que tampoco me imaginé dar y que es una herramienta súper válida porque todos los años se van actualizando. La pandemia también afectó mucho toda esta parte de salud nutricional, aumentaron muchas tasas de obesidad, de sobrepeso, de enfermedades crónicas, no transmisibles. Entonces, el nutricionista puede estar ahí como investigando, haciendo las encuestas en campo, yendo a las casas, preguntando, haciendo todo este trabajo que jamás te imaginarías, pero la parte investigativa también es muy amplia y estar a cargo también de grupos de gente que quiere ayudar a la Argentina a tener estos datos
Claro. que sirven para las investigaciones de futuras colegas que si se quieren interesar también pueden continuar. De hecho, la nutrición es una ciencia muy nueva. Hay pocos datos estadísticos. De hecho, algo que nos enteramos hace poco es que datos respecto a la nutrición de la mujer en cuanto al perfil hormonal hay muy pocos. Entonces es algo que constantemente se está haciendo y es necesario estos conocimientos de bioestadística, que es básicamente los datos estadísticos en base a parámetros de salud. Después, y esas cosas nosotros lo hacemos en tesis, que es nuestro trabajo final. Claro, la pero tesis. Bueno, ese es otro tema. Bien, otro lado también que estamos viendo acá es gestión en servicios de alimentación. Todo lo que tenga que ver con el trabajo en la cocina, ya sea para hacer viandas, para ofrecer alimentos en un centro hospitalario o los sanatorios, por ejemplo. También trabajamos con las cocineras, trabajamos con los planes. Lo que tenga que ver con creación de menú, claro, hacer los presupuestos, todo eso. Toda esa cuestión matemática también está incluida, sí, así que es otro puesto de empleo que a veces uno nunca se va a imaginar. Claro, de hecho en el hospital está la empresa Safita, pero hay nutricionistas detrás organizando y gestionando todo eso, se gestionan los recursos humanos, el recurso económico y toda esta parte de menú, presupuesto, es todo bastante amplio. Pero es otra rama que también yo no la conocía. Sí, que es otro puesto de trabajo porque el Nutri se va a encargar, imagínense, en un hospital que tenés pacientes que están por entrar a cirugía, pacientes que necesitan nutrición por sonda, todo eso lo planifica el Nutri y le dice al cocinero, este paciente es hipertenso, tiene que comer cierta dieta, aquel que tiene alguna insuficiencia renal, todas estas cuestiones patológicas también están incluidas. Así que es un mundo, la verdad. Y bueno, y así materias de distinto tipo. Tenemos marketing y recursos humanos que también hoy en día la verdad que tiene mucho peso. Porque justamente si querés emprender algo necesitas de esos conocimientos. Exactamente. Y sobre todo está muy interesante para saber los nichos, saber a quién apuntar, de qué manera. Y eso está muy interesante, la verdad que es algo que se da en cuarto año, pero te da muchas ideas. Sí, te da muchas herramientas, sí. Y bueno, y esos son más o menos... y por último, en el último año tenemos una lista de materias optativas en donde nosotros podemos elegir. Tenemos, por ejemplo, nutrición enteral y parenteral, que es la nutrición que mencioné hace un ratito, que tiene que ver con la alimentación por sonda, por aquellas personas que no pueden alimentarse por la vía... por la boca, digamos, entonces se tiene esta opción. O también por sonda, digamos, tipo lo que tenga que ver con suero, que va conectado al estómago o al intestino según el problema que tenga la persona. Y también tenemos toda la parte de medicamentos y nutrición, que ese también a veces pasa que los nutricionistas no podemos medicarnos, ¿cierto? Pero tener esta noción de si, por ejemplo, viene algún paciente con alguna patología y me dice, no, tomo tal pastilla, entonces nosotros ya sabemos cómo impacta en su alimentación, si interactúa con el alimento o no, entonces ya tener esta base también. Esa es una materia que en la práctica tiene mucho peso porque hay muchos pacientes que además de ser pluripatológicos, es decir, que tienen muchas patologías, tenemos pacientes con artritis, fibromialgia, con celiaquía, que toman muchas pastillas para justamente estas enfermedades que además son crónicas, no tienen cura, y de repente tenés que pensar en cómo se va a alimentar, de qué manera, en qué horario, porque la pastilla no puede tomarse con, no sé, una hora de ayuno, necesita mínimo, antes del desayuno, por ejemplo. Y bueno, son cuestiones que la verdad que son muy interesantes y la verdad que son muy importantes para la formación del nutricionista. Más allá de lo que sea que te dediques, si ya sea consultorio o no, es un conocimiento básico. Sí, así es muy interesante. También está la nutrición deportiva, que a veces uno como nutricionista entra y dice, no, voy a ir a la parte deportiva porque es re lindo. Mucha gente, muchos chicos, tenemos compañeros, por ejemplo, que les gustaba mucho ir al gimnasio, entonces sabían que tenían que comer. Bueno, y ahora con el nutricionista de la selección también se volvió se hizo muy popular. La nutrición deportiva, por suerte también. Sí. Porque hay muy buenos profesionales en esa área y la verdad que sí, hay salida laboral porque es muy influenciada la nutrición y el rendimiento deportivo y esa materia es muy interesante. Sí, es algo que igualmente se actualiza constantemente, no es que te perdés de algo si no la tenés en la carrera porque después puedes hacer posgrados.
Claro. maestrías de distintos tipos, pero es muy linda. Eso es algo que también a veces uno dice, bueno, estudio nutrición y directamente voy al consultorio. No, uno se tiene que capacitar constantemente, sea el área que sea lo que te quieras dedicar a la nutrición deportiva, claro. Si querés especializarte en diabetes o alguna patología que te interese, es algo constante, siempre te da la base y después vos seguís sumando. Sí, de hecho, creo que todos los que empezamos en primer año queríamos terminar en un consultorio, sí, pero la verdad que no es tan sencillo porque justamente necesitas de estas actualizaciones constantes. Obviamente que si querés atender a niños, hay un montón de especializaciones en pediatría, claro, que son necesarias porque hay un montón de enfermedades nuevas, poco comunes, que requieren muchísima intervención del nutricionista. Sí, eso sí es y verdad. que bueno, eso es algo que por ejemplo no se da en la carrera, pero tenés conocimiento de que existe, que tenés que hacerlo nada más. Claro, y otras opciones también como materias optativas está la investigación y el desarrollo, que como mencionábamos al principio, el nutricionista puede estar en la investigación de algún plan, algún proyecto o algo que se haga a nivel. Yo siempre voy a la parte nacional, pero acá en la misma provincia se hacen estudios, entonces tener nociones de investigación, de metodología de la investigación, claro, frente eso. a alguna hipótesis, no sé, por ejemplo, hoy hablábamos de que dentro de nuestra hipótesis todavía no hay datos estadísticos, pero bueno, es algo que se habla, que justamente la pandemia aumentó los porcentajes de sobrepeso, obesidad y sedentarismo. Claro. Eso es algo que si alguien quiere lo puede hacer, por ejemplo, a nivel institucional de la facultad, lo pueden hacer como tesis. Y es algo que suma mucho a la hora de entender qué pasa con mis pacientes, por qué tengo tanto porcentaje de esta patología, por ejemplo. Sí, y por último tenemos una última optativa, que es la nutrición en geriatría. Bueno, nosotros siempre hablamos de jóvenes y niños, pero hay que acordarnos también de la población adulta, que también es una población, vamos a decir, vulnerable si se quiere, porque está en etapa de jubilación, claro, a veces tiene menos ingresos, más patologías, sí, más enfermedades asociadas. Y eso cuesta también a veces el hecho de ver qué comen, qué no comen, que ya tienen algunos hábitos o hábitos culturales, si se quieren, ya muy incorporados, entonces a veces es difícil llegar a ellos, pero por ejemplo tenemos compañeros que hicieron sus prácticas en el geriátrico de Miguel Lanús y que ellos también aprendieron un montón ahí, y con ellos debe ser, a mí no me tocó, por suerte, a mí tampoco, no nos tocó ir a Miguel Lanús, sí, pero siempre que cuentan las experiencias que tuvieron son la verdad que muy lindas y muy enriquecedoras sobre todo. Nosotras tal vez con Valentina nos gusta mucho lo que es educación nutricional, sí, entonces todo lo que sea trabajo en campo, nos gusta mucho escuchar las versiones. Sí, y todo lo comunitario es algo, claro, que nos atrae muchísimo. Y algo que nunca podemos hacer es esto de educación nutricional en adultos mayores. Claro. Y hay muchas estrategias a usar y todas esas cosas que, por ejemplo, en educación alimentaria, que es otra materia que no nombramos, sí, te enseñan las distintas estrategias de cómo elaborar un taller, por ejemplo. No es tan simple como se piensa, claro, depende no de la es población. Ir y hablar nomás. Claro, totalmente. Y bueno, eso es básicamente lo que son las materias que conforman nuestro programa de estudios en el Dachary. De todas formas, las optativas van dependiendo del año. Nosotras, el año pasado, hicimos sí, nutrición deportiva, nutrición y medicamentos, y nutrición enteral y parenteral. Esas tres, sí, optamos por esas, que fue lo que más o menos encaminaba a nuestro, claro, futuro, así que como también había mencionado las prácticas, nosotras hicimos prácticas comunitarias en lo que fue ámbito escolar, fuimos a escuelas a brindar talleres alimentarios, también nos tocó estar en el sector de CAPS municipales, donde también era una nutrición, o mejor dicho, una atención primaria, ¿sí? Y tenemos otros compañeros que sí tuvieron la oportunidad de, por ejemplo, en las prácticas clínicas, de ir a lo que es el hospital, conocer el geriátrico. Sí. Una compañera, por ejemplo, fue al Centro de Prevención de Adicciones, que es otra rama también de la nutrición, si se quiere, porque es algo que relaciona nutrición y consumo problemático, claro, que es algo que, bueno, eso sí tenemos estadísticas a nivel Misiones provincial, que aumentó mucho el consumo problemático de distintas sustancias, y por ejemplo en ese ámbito también la nutrición tiene mucho que ver, a nivel institucional al menos, también. Y es una experiencia que lastimosamente no la pudimos tener porque sí, no se puede abarcar todo. Pero escuchamos las experiencias de otros compañeros y estamos sí, acá sumando todo lo que nos van diciendo. Sí, y que de hecho podemos invitar incluso a alguna compañera o compañero a que cuenten lo que vivieron, porque la verdad que es muy lindo.
Claro. Si alguien está interesado en nutrición o estudiar, tener estos parámetros, Sí. que puede pasar, te puede tocar. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos la experiencia, tuvimos la oportunidad en realidad de empezar con IPS, Claro. que nos brinda demasiadas distintos tipos. Nosotros tenemos desde, por ejemplo, en mi caso, yo voy a un jardín maternal donde estoy con nenes, niños de 45 días hasta 3 años, y luego tengo consultorio en un gimnasio. Claro. Y además de eso, actividades de talleres, de stand, de educación alimentaria. De hecho, un fin de pasado estuvimos en el Club Takuru, por ejemplo, cubriendo un evento deportivo. Sí. Y así de distintos tipos, maratones. Los trail, todas esas cosas, por ejemplo, algo que se encarga del IPS es de brindar el PAS, que es un plan de asistencia solidaria, donde viajan a distintos puntos de la provincia, distintos municipios, donde está el nutricionista ofreciendo estas recomendaciones nutricionales o algunas dudas que se quieran aclarar, además de todo el equipo médico, pediatra, micoclínico, enfermeros, tomología, ¿cómo se llama? Salud bucal. Entonces, tenemos esta también experiencia súper variada que tampoco nos imaginamos. A diferencia de Cotito, también hago consultorio. En el IPS estoy en las delegaciones de Villa Cabello. Y también me tocó gimnasio, así que la nutrición deportiva se ve que está en nuestro destino. Sí, y además, bueno, también aclarar que esto de que además de que estamos en contacto con los pacientes de distinto tipo, de distintas poblaciones, también estamos acompañadas siempre en nutricionistas matriculadas que también tienen más experiencia, distintos casos, y la verdad que se aprende muchísimo a la hora de cómo hacer consultorio, porque cada uno tiene su método también. Y se va aprendiendo con la experiencia. Ese sí que me quedó la frase de que cada profesional va con su librito, cada nutri con su librito, si bien todos tenemos la misma base, cada uno va armando su forma, su estructura de dar sus conocimientos a las demás personas. Y algo que no sé si mencionamos es que estas pasantías que estamos haciendo con el IPS fueron pasantías en donde uno se inscribe, digamos, se postula, y nosotras dos tuvimos, junto con otro compañero más, tuvimos la oportunidad de ser seleccionadas. Sí. Así que este también es una oferta que tiene la licenciatura en nutrición en el último año, de poder inscribirse y participar, y te brinda todas estas cuestiones que estamos diciendo que enriquecen nuestra formación. Así que espero que con esto la hayamos convencido, más o menos, o aconsejado sacado bien. Las dudas, tal vez si es o no para ustedes. También algo que nosotros hicimos de manera, también con el DACHE, pero por fuera de nuestras pasantías, el hecho de hacer prácticas a nivel municipal con la Municipalidad de Posadas en los distintos tipos de CAPS, también recorriendo barrios un poco más periféricos y saliendo de lo que es el centro. Y también es otra experiencia totalmente distinta. Además, bueno, yo por ejemplo estuve en el Instituto CENEMI en una actividad, que es un instituto donde justamente hay distintos tipos de discapacidades, y nuevamente ahí también hay una cocina, o sea, brindan servicios de comedor institucional, entonces también hay un labor de nutricional ahí, y por otro lado talleres que se van aplicando para justamente esto, conocimientos, cómo cocinar, qué nutrientes, y la verdad que es súper amplio. O sea, yo la verdad que estos 2 últimos años estuve conociendo demasiadas cosas de la nutrición que no me imaginaba, y está muy bueno, la verdad. Claro, es algo que... Y por último tenemos esto. Sí, y por último esto, que si bien es nuevo para nosotras, esto del streaming, el de grabar y informar a la gente por los medios audiovisuales, es algo que también se puede hacer, ya sea ahora esto, por ejemplo, como un podcast o algún programa de televisión, o el simple hecho de publicitarnos en Instagram, claro, o hacer esas historias, reels, todo eso el nutricionista lo puede hacer. Ojo, claro. De hecho, lo bueno de esto es que estamos en una era de mucha información. Entonces, claro, no se sabe bien qué escuchar, porque pasa mucho que vienen consultantes a la consulta nutricional y dicen, bueno, sí, pero una nutricionista o un coaching dijo tal cosa en sus redes sociales. Claro. Hay mucha desinformación, entonces también contar esto de que en este espacio por lo menos estamos, no sé si verificados, pero estamos apoyados por la universidad. Eso. Entonces de esa manera también brindarles esa confianza de la información que pueden escuchar acá. De todas formas, si en algún momento nos equivocamos o damos una información desactualizada, vamos a corregirnos con el tiempo, y también está bueno. Sí. Así que bueno, eso más que nada. Eso es más que nada lo que queremos
tenemos como objetivo en este podcast, así que espero que nos sigan escuchando y que sigan informándose con nosotros porque vamos a aprender juntos, así que si no hay nada más... No, y bueno, contarles cómo va a ser la dinámica. Eso también. Nosotras empezamos como columnistas en un programa de la radio que es el de Marcelo, que está por la mañana, que se llama Entre Líneas, que si quieren ir a ver algunos programas que están grabados en las redes sociales, hablamos sobre hipertensión, celiaquía, que justo coincidían con días que son efemérides de la salud. Lo vamos a replicar acá, sí, por ejemplo, no sé, el próximo que se acerca... No me fue ahora el lunes, el 24 del Día de las Enfermedades Cardiovasculares. Claro. Que es un tema también interesante para hablar. Así que sí, nos hicimos ahí como que entramos al medio audiovisual de los podcasts o programas de radio con Marcelo, así que también gracias a él. Agradecer a él, acá, sí, obvio. Sí. Y bueno, esto vamos a seguir haciendo con efemérides, con temas. Si quieren hacer consultas o algunas cositas que quieran preguntarnos, sería ideal. Eso sería muy bueno para acercarle lo que interesa realmente o alguna consulta que tengan. Así que bueno, nosotros vamos a hacer igual seguramente por Instagram una caja de preguntas, sí. O si pueden por comentarios o por el número de la radio, que también tiene WhatsApp. Bien. ¿Algo más? No, eso. Bueno, creo que con esto damos por finalizado nuestro primer podcast. Yo sigo un poquito nerviosa, pero espero que les haya gustado y espero que nos sigan escuchando. Y bueno, nos veremos en la próxima. Nos veremos en la próxima.